Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love completamente en vivo desde el estudio 99 de Santiago Televisión. También completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. Oye, te tengo una pregunta para iniciar esta jornada. ¿Qué hace que respetemos a alguien? ¿Qué hace que respetemos a alguien? Piensa en alguien que respete, no sé, un artista que te guste, tu mamá o tu papá, algún profesor importante. ¿Qué pasa con nuestro cerebro que nos hace sentir respeto por esas personas? ¿Es admiración o respeto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, diría que la principal diferencia es que uno puede respetar a una persona con la que no estamos de acuerdo. Porque nuestro cerebro tiene un sistema bien sofisticado para detectar a quién respetar. De hecho, el filósofo Stephen Darwall dice que el respeto es reconocer que alguien tiene autoridad moral sobre su propia vida. O sea, dicho en fácil, respetar es reconocer que una persona tiene el derecho y la capacidad de decidir por sí mismo y tratarlo también acorde a eso. Reconocer que alguien es persona, básicamente, en sencillo, con su dignidad y todo lo que ello incumbe. En cambio, cuando admiras a alguien, además de reconocerla, también como que hay algo de querer ser como esa persona o tener aquello que admiras. Entonces, ¿se puede obligar a alguien a respetar? Sería como el sueño de cualquier autoridad, ¿no? O de un profesor en la sala de clase, obligar a alguien a que me respeten. Bueno, que respeten la dignidad de tu cargo, por ejemplo. Pero el problema es que pese a que puedes forzar obediencia, el respeto genuino no se puede forzar. Un jefe que grita puede conseguir que le tengan miedo, pero no respeto. Un padre que impone autoridad a golpes puede conseguir obediencia, pero no respeto. Al final, el respeto se construye con coherencia entre lo que dices y lo que haces y con consideración hacia otros. Eso es bien importante también. Esto de reconocer que las demás personas también son personas como tú. Se destruye con hipocresía, incompetencia, también puede ser crueldad. Y lo fascinante es que el respeto no es completamente racional ni completamente emocional. Ambas cosas. Por eso las personas que más respeto generan a veces son las que menos lo buscan. Porque el respeto auténtico solamente se puede merecer. Rara vez se puede buscar. Acá empieza. All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Quantum Connection. Tu momento de brillar, la conexión cuántica, porque tenemos redes sociales. Tú lo que haces para acceder a ellas es escanear un código QR que aparece aquí abajito a la derecha en la pantalla y tal como si fuera la carta digital de un menú, te vas a la carta digital de las preguntas curiosas que tenemos en All You Need Is Love. Por ejemplo, ¿la marihuana mata neuronas? Oye, ese reel le fue increíble, la gente se volvió loca porque la precisión, y de hecho hay consenso científico al respecto, ¿eh? Y no te estoy diciendo que no consumas, no. Consumo informado es lo que se promueve. Antes de los 21 años, cuando el cerebro está en formación, claro que puede afectar, y en particular, de hecho, la corteza prefrontal, que está a cargo de la desinhibición, por ejemplo, entre otras cuestiones. ¿El botón del semáforo sirve de algo? Invitamos a un experto en semáforos, la pista sí sirve. ¿Quieres saber cómo sirve? ¿Quieres saber cómo es que la marihuana puede matar neuronas? Porque tampoco es Don Graf nuestro experto. La gente ahí se toma todo como personal y cree que hay algo contra ellos. No, esto es solamente información. Y la última que subimos, porque también tenemos TikTok, es esta. ¿La policía es clasista? A ver qué dicen en la red social TikTok. Obvio, dice alguien, uno nunca sabe con qué magistrado o abogado se va a encontrar por ahí. Oye, qué increíble, como casos, por ejemplo, como el del señor Hermosilla, que es un caso escandaloso, nos hace dudar muchísimo de la justicia, como en general. La sociedad, dice una persona en TikTok, porque no solamente en Instagram, ándate a TikTok también, estamos ahí a la moda. Las policías están compuestas por miembros de la sociedad. Ergo, las policías claramente no son ajenas al clasismo. Eso es lo mismo que de hecho nos decía la experta que entrevistamos en ese momento. Al margen de si podamos responder con claridad la policía es o no es clasista, sí hay una percepción fuerte de que las policías son clasistas por parte de muchas personas de la sociedad, pero al mismo tiempo nos decía la experta también, no nos hagamos los lesos, las sociedades son clasistas. Entonces, todo lo que hay dentro de la sociedad de alguna manera se va a ver permeado por aquello que ya existe.
Y la última persona, porque acá tenemos los 15 segundos de fama, así que también queremos que ustedes, mira, se vean ahí, dile a tu mamá, aparecía en la televisión abierta. Toda la vida dice, ha sido así. ¿Qué es lo nuevo? Increíble como la gente, parece que algunos la tienen incluso más clara que la experta, porque los expertos siempre también son así, como no sabemos. Pero es que esa es la verdad también, esa es la verdad. Ojo, no se engañen. La verdad es que es difícil responder a ciencia cierta si la policía es clasista o no. Habría que, claro, leer la cantidad de encarcelaciones, cómo se tratan unas personas versus otras, ¿no? Hay un análisis que se puede dar, sería bien interesante, pero lo importante, al margen de esa respuesta, es que vivimos en una sociedad clasista y, por tanto, todo lo que habite esa sociedad, de alguna manera, va a ser más o menos clasista. Sigamos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre cometas, pero también otras cuestiones que se parecen, estrellas fugaces, meteoritos, asteroides, piedras planetarias, la luna, no sé, un montón de cosas con Constanza Giovannini, astrónoma del planetario USACH. Nuestro público te da un aplauso. ¿Cómo te va, Constanza? Hola, bien. Gracias por invitarme. Oye, Constanza, es todo esto porque queríamos comentar una noticia, va a ser un spoiler, pero no profundicemos en ella, después vamos a desglosarla. Que desde Chile estamos viendo un cometa que va camino al Sol, o rumbo al Sol, y se dice que se estrellaría con el Sol. Muchas dudas surgen de aquello, pero antes quería hacer contexto. ¿Qué es un cometa y en qué se diferencia, por ejemplo, de una estrella fugaz que de repente puede que alguien haya visto en la vida real? Ya. Mira, o sea, ahí uno siempre tiene como la confusión que está el cometa, que el meteorito, que la estrella fugaz, ¿cierto? Claro. Por un lado tenemos los cometas, ¿ya? Los cometas lo que son básicamente unas piedras, tienen roca, hielo, polvo, un montón de cuestiones que están girando por el sistema solar. El más conocido es el cometa Halley, ¿cierto? Que pasa como más o menos cada 70 años. Que lo que hace es que se pega una vuelta, está girando alrededor del Sol, igual que los planetas, solo que la vuelta es mucho más, una elipse mucho más excéntrica. Entonces la Tierra está, no sé, pues está el Sol y la Tierra está girando así como casi en un círculo, en una elipse más o menos tranquila. El cometa se pega una elipse así como que sea súper lejos y vuelve y sea súper lejos de nuevo y regresa, ¿cachai? Entonces, un círculo más raro. Es más estirado. Más estirado. Es más estirado y por lo tanto la vuelta que se pega es mucho más larga y normalmente vienen de la parte de más afuera del sistema solar. Entonces los cometas, por lo mismo, como tienen estos hielos metidos, cuando está acercándose al Sol, parte de esto se va a evaporar y va a formar lo que se llama la cola del cometa. Ya. Entonces cuando se ve el cometa, no es como que vaya moviéndose y la cola esté así como siguiéndolo detrás, sino que siempre va a estar en dirección opuesta al Sol. Onda, si el Sol está acá y el cometa está acá, la cola va a ir para allá, y aquí va a ir para allá, y aquí va a ir para allá. Claro. Porque el Sol que está como volando ese material que se está evaporando, básicamente. Oye, una duda que me surgió al tiro, perdón que te interrumpa, pero dijiste que se va evaporando a través de la cola, digamos, parte del material del cometa, y mi intuición, no sé si sabemos la respuesta a esta pregunta, pero si es que va cambiando la masa del cometa, porque se va evaporando sí, algo constantemente. Va a ir perdiendo de a poquito material. ¿Y va como también cambiando su órbita? No sé, mira. ¿O se mantiene no debería confirmar que lo pierde suficiente como para que cambie sustancialmente. Ya, como que la se vaya órbita. por otro lado. No, sí. probable que no. Onda, el cometa Halley sabemos que vuelve y vuelve y vuelve y sabemos Con una más cierta o menos, periodicidad. Claro, como que sabemos en qué año va a llegar de nuevo, ¿cierto? Entonces, ahora, eso es una cosa. Y el otro son lo que conocemos como estrellas fugaces, ¿cierto? Que son estas que se ven como plium y la gente pide deseo. Claro. Ya, eso no tiene nada que ver con los cometas. Eso ocurre cuando partículas entran en la atmósfera. Entonces, nosotros en el espacio tenemos un montón de cosas. Están los planetas, la luna, ¿cierto? Pero están todas estas pequeñas piedritas que son básicamente restos de cuando se formó el sistema solar. Entonces se formaron los planetas, se formaron las lunas. Pero además quedaron varias piedras que desde chiquitita hasta del porte de una casa de grande. Hay toda una variedad, ¿cachai? Que son todo lo que son los asteroides, ¿ya? La gran mayoría son los que están en el cinturón de asteroides, ¿cierto? Entre Marte y Júpiter, que son los como que los conocemos mejor, ¿cierto? Pero la verdad es que hay en todos lados. Entonces, piedritas hay en todas partes. Y eventualmente alguna logra caer en nuestra atmósfera, como que logra caer a la Tierra. Entonces, cuando esta piedra cae, como va como con el roce con el aire, se le prende fuego, básicamente. No, pero se empieza a quemar, ¿cierto? Entonces, cuando se prende, esto brilla y se empieza a desintegrar que es por la también. atmósfera, ¿no? Por toda esta Que es por la atmósfera, resistencia es por el roce con la atmósfera de la Tierra, ¿ya? Claro. Y ahí cuando lo vemos, se prende. Entonces, cuando está afuera, nosotros podemos decir que es un asteroide o un meteoroide. Cuando cae en la atmósfera y se prende, se ve como esta línea brillante. Claro, claro. Y eso es lo que vamos a llamar un meteoro, ¿ya? Que no es lo mismo que un meteorito. Que no es lo mismo que un meteorito. Entonces tú tenés el meteoroide o el asteroide en el espacio.
el meteoro Que va en entrando. el cielo, ¿cierto? Ya. Muchas veces eso en el aire termina desintegrándose y desaparece. Polvo, Claro. Pero de vez en cuando un pedazo de esa piedra va a alcanzar a llegar al suelo. Si llega al piso, meteorito. Meteorito. Y ese es el que la gente los investiga, ¿cierto? Hay cazadores de meteoritos, los geólogos, hay una intersección entre la geología y la astronomía, ¿cierto? Hay gente que estudia meteoritos porque básicamente son piedras que cayeron del espacio que muestran, son básicamente piedras que no se han... No la han tocado desde que se formó el sistema solar. Entonces, por eso son súper interesantes. Pero por eso mismo es súper distinto de un cometa, porque el meteoro está en nuestra atmósfera, Ya. mientras que el cometa está lejos. O sea, la estrella afuera de la fugaz Tierra. es como una palabra común para referirse a un asteroide o un meteoro. Claro, la estrella fugaz se usa usualmente cuando estamos hablando de un meteoro, que es cuando se hace esta estela de Los luz. astrónomos, lo que voy, no hablan de estrellas fugaces. No. Sí, No, pero claro. uno tiene que cachar que la estrella fugaz En el normalmente... paper, así como- Claro, claro. la estrella fugaz... Sí, sí, sí. No. Claro. Pero claro, eso es un meteoro. Y por eso Ya. cuando dicen como hay lluvia de estrellas, ¿cierto? Lluvia de meteoros, eso pasa porque de vez en cuando la Tierra está girando alrededor del Sol, ¿cierto? Y está recorriendo el mismo camino básicamente todo el tiempo. Hay partes de ese camino en que hay trocitos que haya dejado algún cometa, ponte tú, o algún asteroide deja como piedrita. Entonces cuando vamos a pasar por esa zona con piedrita, es más, se ven más meteoros. Y eso es lo que llamamos una lluvia de estrellas, Ya. ¿ya? O una lluvia de meteoros. Que básicamente pasamos por una zona en que hay más de estas cosas, más de estas piedras van a entrar a la Sí. atmósfera y vamos a ver piu, piu, piu. Entonces, si uno va a un Claro. lugar muy oscuro y se arma de paciencia durante la noche, básicamente va a poder ver más de estos eventos. Y en lugares con menos Y contaminación en lugares... lumínica y Sí, tal. no, acá En Santiago es muy difícil. en Santiago es imposible. Sí. Como que cada vez que anuncian una lluvia de estrellas la gente pregunta y en verdad aquí en Santiago Sí, no hay co- cómo. De verdad, como que muchos astrónomos dicen, miren por su ventana y todos mirando, pero no sé, pues alguien de Talca dirá, qué bonita que estuvo. Y alguien de Santiago, no vi nada. Bueno, es por donde vives. Sí. Sí, pues, y la Sí, no, cantidad de luz que emite esta de ciudad. Santiago se ven como tres cosas. Sí, qué increíble. Oye, Constanza, aclarado eso entonces, esta noticia de un cometa que chocaría contra el Sol, lo interesante también es que lo estamos viendo desde Chile. ¿De qué se trata aquello? Ya, este cometa se llama 3I Atlas, ¿cierto? ¿Qué significa eso? 3I porque es el tercer objeto interestelar que se ha descubierto. Que yo solo encuentro la ¿El parte... tercero? El tercero. El tercero. Pero muy poco. Es súper poco. Bueno, normalmente nosotros descubrimos cometas, ¿cierto? Hay cometas, hay asteroides, otros tipos de cuerpos menores que se llaman, ¿cierto? Que son todas estas piedras Claro. que están girando. Normalmente están dentro del sistema solar. Sobre todo en la parte de más afuera. Nosotros sabemos que, onda, como está el Sol, están los planetas, y en la parte de más afuera del sistema solar, sabemos que hay un montón de estos como cometas, núcleos cometarios, asteroides, qué sé yo, que eventualmente entran, ¿cierto? Pasan más cerca de nosotros, Claro, pasan pero más están cerca del Sol. más o menos a escala astronómica cerca, uno podría decir. Cerca, ¿cierto? Y cuando uno descubre uno de estos objetos, ponte tú un cometa, uno lo que hace es observarlo hasta poder definir su órbita. Y normalmente dicen, es una elipse muy estirada, Ujú, ¿cierto? Entonces, sí. está aquí dándose la vuelta y después se va a ir y no va a volver en otros 100.000 millones de años, no sé, 100.000 años o Claro, lo que claro. sea, ¿cierto? Pero este objeto lo que se descubre es que su trayectoria no es una elipse, es una hipérbola. ¿Qué significa eso? Que viene de lejos, donde aquí está el Sol. Va a venir, va a pasar por acá y se va a ir y se va a ir y se va a ir. Y eso es una cosa que no se cierra. Onda, vino de otro lado y después se va a ir para siempre. Y eso es porque no alcanzamos a ver como quizás será muy grande y se cierra eventualmente. No, va derechamente para otro lado. Así es como como, pero funciona es la la- excepción a esta idea del cometa Halley, po. Claro, no es una elipse, sino que es una hipérbola, que es una curva que Que es como tener una así. pelota de básquetbol, Que una a- hipérbole. Claro, sí. una hipérbola. O sea, es una parábola. Pero Una parábola, perdón, nada Sí, que bueno, ver. no. La hipérbola básicamente, tú tenías como este punto, aquí está el Sol, ¿cierto? Y está esta curva acá. Sí, sí. Y esto después se estira y se estira y se estira. Y estas dos puntas no se van a encontrar nunca. Sean así, fa. Entonces, de donde vino, es de un lugar muy lejos, va a ser así, y se va a ir para siempre, ¿ya? Oye, me confundí porque se parece a la palabra hipérbole. Sí, po. No, es la hipérbola. Y nada que ver con parábola, tampoco, bueno, pero No, ¿y está la qué pasa parábola. con este tercer...? Ya, la cosa es que, claro, se han encontrado, porque yo también cuando lo leí dije así, "Ok, ya, ¿cómo el tercero? ¿Cómo tampoco? Pero efectivamente, porque la gran mayoría de los objetos menores que se han descubierto son todos de dentro del sistema solar. Entonces, el primero fue este que se llama como Oumuamua, no sé ¿Ya? si te acordáis. Cuando salió, mucha gente estaba así como que era como una nave del espacio exterior, que eran los Bueno, marcianos. me acuerdo ya. Es una piedra que es como larga. Ya.
Ay, sí, le he visto la foto al menos. Sí, que parece me suena. como un- Sí, que parece de Arrival, como de una película de alienígenas. Sí, es como una piedra larga. Sí, sí, sí. Y que, claro, esa fue la primera que se descubrió que es un objeto interestelar. Ya. Entonces, claro, estaba toda esta Buen onda objeto de- interestelar para partir también. Como Claro. tiene la mística. No, y se ve así, todo, no, y que viene la civilización y que la nave espacial y que la cuestión, y al final, claro, no, pues era un asteroide nomás. Después hubo otro que se llama 2I Borisov, que ese también era un cometa, ¿Mm? y ahora está este. Ya. Entonces, es sorprendente que son solo 3, es súper poco. Sí. Y ese se encontró, claro, desde Chile. Entonces, el nombre te estaba contando, pues es 3I Atlas. Atlas, ¿cierto? 3I porque el tercero, la I de interestelar, y Atlas es porque es del telescopio Atlas, que está en Chile en la cuarta región, ¿ya? Y que es de estos que también, estos observatorios que están dedicados a encontrar este tipo de objetos transientes, cosas que se mueven en el tiempo, ¿ya? En su momento Atlas también estuvo metido en... Cuando estaba esta cosa de que iba a venir un asteroide a pegarle a la Tierra, Ah, que ya. fue como a principios de año. Sí, que era una probabilidad, sí, pero... Sí, que era así como 1%. Nano. Y todos como... Sí. Y después subió como 1.5 y todos como... Oh, ¡Oh! no puedo morir. Ah, Sí. ya. Eso también se vio con Atlas. Entonces, claro, ahí fue donde lo descubrieron por primera vez, que fue como... no me acuerdo exacto el día, pero como a principios de mes, ¿cierto? Sí. Como entre el 1 y el 5 de julio. Y se descubrió ahí, se prendieron la alerta, ¿cierto? Y dijeron, ¿y esto? Y se pusieron a buscar en observaciones anteriores de otros telescopios que también ven estos objetos transientes. Y encontraron que, claro, más o menos desde fines de junio, como desde el 24 por ahí, ya habían habido observaciones de esto. Entonces, juntando todo eso y después, claro, empezaron a apuntarle otros telescopios, el VLT, qué sé yo, así como, vamos a ver este cometa. Y así es como lograron calcular la órbita que tiene. Y que viene demasiado rápido como para ser un objeto que orbita al Sol. Como que Ah, ya. todas las Va a pasar de largo, por decirlo así. va a pasar de largo. Sí. Sí. Sí, porque de hecho los titulares, y esa era mi principal duda, porque los titulares ponen como que va directo al sol, pero por esta hipérbola que tú nos decías, ahora entra yo creo en el terreno de un poco lo impredecible, porque la fuerza del sol de repente podrá traerlo también. Mira, no. Igual me sorprendí cuando los titulares son así como Sí, porque va de vaya directo al sol y vaya, está ahí. de bueno, cabeza al exacto, sol. Sí, como que me quedo escéptico. un Sí, no. De hecho, la trayectoria. O sea, igual piensa que esto lo descubrieron hace una semana, Sí. ¿ya? Entonces, igual va a haber que ir haciendo más mediciones como para ir agudizando los cálculos, ¿cierto? Claro. Porque es como súper reciente. Y entre más Pero- avanza va a ser más precisa, supongo, la medición que vamos a hacer. Claro, sí, pues mientras más observaciones, más preciso es la órbita que vamos a calcular, básicamente. Pero lo que sabemos hasta ahora es que el punto más cercano al Sol ni siquiera es tan cerca, es como más o menos un poquito más cerca que la órbita de Marte, si no es tanto. ¿Cachai? Es como, es un poquito más de una unidad astronómica, donde una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra, Sí. esto es un poquito más. Ya. Entonces el Sol, donde está el Sol, la Tierra, no exactamente acá, po, pero el Sol, la Tierra, va a pasar como así. Ya. ¡Shum! Entonces en verdad, no es que vaya de cabeza al Va Sol. como más o menos hacia O sea, nosotros decimos que va en dirección al Sol, porque Creo. igual es como que es difícil decir de otra manera que se está acercando a nosotros claro, y va que a pasar más o menos cerca. básicamente se está acercando a su punto más cercano al Sol, que sería el perihelio, que va a ocurrir más o menos a fines de octubre, como el 30. Ya. ¿Ya? Que básicamente va a llegar a su punto más cercano al Sol y después se va a ir para siempre. Entonces, ahí uno podría decir como va hacia el Sol, pero no es como voy de cabeza a incrustarme en el Sol, no. Igual pasa lejos. Sensatez, por favor. Sí. Oye, Constanza, ¿te habrás dado cuenta que en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos? Como por ejemplo... La pecera. Y no nos asustemos, porque ¿de qué se trata esto? De hecho, a todos mis invitados te dicen, ¿cómo vamos a jugar? No me avisar. A mí nadie me dijo. A mí nadie me dijo, esto tiene otro precio. No, pero acá hay puras frases como factos reduccionistas de creencias populares astronómicas, pero erradas o medias falsas que Ya. tenemos en la vida. Y yo voy a leer algunas de estas a la cámara. Puede que sea una burrada, si son estas creencias populares. Puede que sea algo cierto, como por ejemplo, el sol es muy grande. No sé. Voy a decir Ya. una frase a la cámara y la idea es que tú precises. Si es que te parece que es una tontera y es falso, ¿por qué? Si es que es cierto, también por qué, y aprendemos de astronomía juntos. Ya. ¿Te parece? Ya, po. Tenemos entonces este papelito, que no lo vamos a usar por transparencia, se va a ir al agua, buscamos otro aquí en la pecera, mientras conversamos con Constanza Giovannini, astrónoma del planetario USACH. ¿Qué es lo que dice la pecera? La luna tiene un lado oscuro. ¿Qué dice la experta? O sea, ya. No.
O sea, perdón, pero no. Pero no. No. La cosa es que la luna... Hay dos cosas. Por un lado, no es que la luna... uno dice el lado oscuro de la luna, pero básicamente lo que hablamos es el lado... Hay un lado que está oculto a nosotros. O sea, Pink Floyd no nos mintió tanto. No. No, y de hecho, al final de una de las canciones del álbum dicen como... No hay un lado oscuro de la luna. Pero sale como bajito. Y al final sí. Pero la cosa es que la luna no es que tenga un lado oscuro, sino que tiene un lado que está escondido a nosotros. ¿Qué significa eso? Que la luna tiene... está sincronizada de tal manera que se demora lo mismo en dar una vuelta sobre sí misma que en dar una vuelta alrededor de la Tierra, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que nosotros vemos la misma cara de la luna todo el tiempo. Como si yo estuviera girando alrededor tuyo y giro como así. Claro, acá mira, tenemos de hecho los cubos y es como que girara así, ¿no? De esta manera. Claro. Así, siempre como con la misma cara mirando a la Siempre Tierra. la misma cara mirando a la Tierra. Entonces siempre se ve lo mismo. Entonces uno no ve el otro lado de la luna. Sin embargo, la luna, igual que la Tierra, como cuando le llega la luz del sol, tiene un pedazo de la luna que es de día y un pedazo de la luna que es de noche, ¿cierto? Como la mitad está de día y la mitad está de noche, igual que acá. Entonces, nosotros vemos eso, que es lo que vemos con las fases de la luna. Entonces, cuando nosotros vemos una luna llena, es que la parte que nos está mirando a nosotros está toda de día. Cuando nosotros vemos la luna creciente, un pedacito está de día, el otro pedazo está de noche. Cuando es luna nueva, vemos el pedazo que está de noche. Cuando nosotros vemos una luna nueva, el lado que nosotros no estamos viendo está de día. Ese lado está iluminado, entonces no es oscuro. No es que no le llegue no es que haya una parte que no le llegue nunca el sol. Claro, no, le llega el sol. Pero sí hay una parte que nosotros no vemos nunca. Y sin embargo, bueno, ya se han enviado satélites y se le han tomado fotos. Pues no sé si habéis visto una foto del otro lado de la luna. Igual es raro, porque uno está acostumbrado a ver las mismas manchas de siempre, los mares y todo se ve como igual, ¿cierto? Como esto el conejito de la luna o lo que queráis. Y uno ve la foto del otro lado y es como... Esta no es la luna. ¿Qué es esto? Claro. Tiene como unos cráteres, como que fue más encima como unos colores... Se ve como más fome. Encuentro yo que se ve más fome, pero claro, sí está iluminado. Y de hecho, si no fuera así, como tú decís, hay tantas misiones, entiendo que hay espejos en la luna, esas cuestiones que se ocupan para mediciones, o sea, si esto no fuera así, que siempre nos está dando la misma cara, habrían cosas en astronomía que no podríamos hacer, o sea, es como un axioma. Es así, la luna siempre nos está mirando. No da la misma, o sea, con los espejos. No se da vuelta de repente, eso voy. Claro, no, y si girara y no viéramos siempre la misma cara, nos demoraríamos más en hacer ciertas cosas, pues como que tendríamos que esperar a que dé la vuelta para que el espejo regrese y uno dice, no, pues siempre está ahí. Sí. Menos mal. Oye, Constanza Giovanninis, astrónoma del planetario USACH, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro público te da un aplauso. Público virtual que tenemos acá en el estudio. Muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Gracias, nos vemos. Seguimos con más, ¿te parece? ¿O queremos seguir hablando de astronomía? No, hay que avanzar, acá vienen otros invitados, o sea, apurémonos. Seguimos con más, All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que no había corriente, no habían enchufes. ¿Cómo era la energía en la antigüedad? Las baterías, por ejemplo, que ahora tenemos en el celular, tenemos en los vapeadores, tenemos en las tablets, tenemos en los notebooks, tenemos en... A ver, ¿qué más acá tengo con batería? No, las teles no tienen batería, los focos tendrán batería. Bueno, baterías están en todas partes, pero en la antigüedad, por ejemplo, si nos vamos a Bagdad, podemos encontrar uno de los principales antecedentes. Circa, como dicen los historiadores, por ahí por el 250 a.C. al 250 después de Cristo, aparece algo que se llama la pila de Bagdad. La pila de Bagdad, una vasija de cerámica con un cilindro de cobre y una varilla de hierro, posiblemente usada para generar corriente eléctrica mediante una solución ácida. Mira que están vueltos locas la gente en esa época, como nivel de avance, y yo hoy día con suerte, yo no podría hacerme una pila hoy día. Ahí uno se da cuenta que los grandes sabios de la antigüedad realmente eran sabios porque dicen, descubrió que el limón sirve para armar una pila, eso lo hice yo en el colegio. Ya, pero no se te ocurrió. Un profe te dijo que lo hiciera. Y mira esta gente, pila de Bagdad, una vasija de cerámica, cilindro de cobre, varilla de hierro, posiblemente, es parte de la especulación, pero podría haber sido usada para generar corriente eléctrica mediante una solución ácida. La electricidad estática apareció en Grecia por ahí por el 600 a.C. Tales de Mileto observó, o sea, no es que apareció, sino que se dieron cuenta que existía. Tales de Mileto observó que al frotar ámbar con piel podía atraer objetos ligeros.
sentando las primeras bases, podría decir uno, de la electricidad. Observación de fenómenos naturales también. Los egipcios, chinos veían relámpagos, veían peces eléctricos y los asociaban en esa época a poder divino o espiritual. La Edad Media, actualmente nada que ver, la Edad Media es todo lo contrario a la actualidad. En la Edad Media o el Renacimiento, por ejemplo, el 500, 1700, aparecen las ruedas hidráulicas, molinos de viento, optimizando entonces el uso de la energía cinética. La alquimia, hay experimentación ya temprana con cuestiones como esta. Alquimistas, no solamente en Europa, alquimistas islámicos empiezan a investigar propiedades de metales, soluciones, lo que luego desarrollaría o influiría en el desarrollo de las baterías. Y los primeros estudios de electricidad podríamos decir que aparecen con el señor William Gibbert en 1600, quien acuña el término electricus y diferencia el magnetismo, que casi muchas de las cuestiones que te vengo hablando recién eran magnetismo, de la electricidad. Y en la actualidad, la invención de la pila voltaica apareció en 1800, Alessandro Volta crea la primera batería química funcional, no por nada se habla de volts, formada por discos de zinc y cobre separados por paños empapados en salmuera. Ya tenemos, por supuesto, baterías recargables, baterías de ion litio, energía renovable y almacenamiento avanzado a la fecha. No solamente tenemos todo esto que ya te he mencionado, sino que también baterías de estado sólido, que son mucho más eficientes, juntan mucha más batería, más sostenibles, etcétera, de grafeno, hidrógeno como fuente de energía acá en Chile, el hidrógeno verde, sistemas de almacenamiento a gran escala para energía solar, eólica y un tanto más. ¿Te gustó la máquina del tiempo? Espero que sí, porque nosotros ahora nos vamos al futuro, una pausa y ya volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Hoy estamos hablando de astronomía. Antes de irnos a la pausa, vamos a seguir hablando de astronomía, pero mezclado con moda. Sí. ¿Cómo podríamos mezclar moda? Vestir un meteorito, ponerle tacos a un telescopio. Ya tienen como unos tacos, en todo caso los telescopios, uno podría ser tacos extensibles. Ya, la astronomía y la alta costura han encontrado un punto de convergencia en Chile. Ese es el titular de esta noticia que les quiero compartir, porque la diseñadora talquina María Pía Cornejo, reconocida por su trabajo en pasarelas internacionales, lanzó una colección inspirada en una estrella muy distante que se llama Earendel, la estrella individual más distante jamás observada por la humanidad. Descubierta en el 2022 gracias al telescopio espacial Hubble, la luz de esta estrella ha viajado casi 13.000 millones de años y ahora su viaje inspira esta propuesta de la diseñadora que fusiona ciencia con arte y, según dice ella, también conciencia ecológica. Bajo el nombre de Earendel, la última luz de la oscuridad, la última luz en la oscuridad, la colección utiliza este descubrimiento como una metáfora del renacer en medio de la incertidumbre global. Su trabajo se presenta entonces como una respuesta creativa, explica la misma diseñadora, a la crisis climática, a la desconexión espiritual. Entonces como que transforma este concepto astronómico de una estrella distante en piezas de vestir que tienen un significado similar al que te evoca saber de esta estrella distante, ¿no? La colección cuenta de hecho con el apoyo del Fondart Nacional 2025, así que llenaron bien todos los campos, porque muchos nos dicen acá científicos, bueno, nos ganamos el fondo, como por qué no pusimos el nombre. Qué lata, cuando son por temas administrativos más que por de fondo, de fondo prefiero como de contenido, ¿no? Claro, pusieron ahí el nombre a la prueba y se ganaron el Fondart Nacional, y no solamente es una interpretación al final estética del cosmos, sino un diálogo entre la ciencia y simbolismo, que es muy importante. Hemos hablado acá de hecho de la espiritualidad, la importancia de las religiones. Alguien que es ateo dice, que esa tontera, que de la espiritualidad. Bueno, creemos en la democracia y no la vemos. Podría ser una forma de espiritualidad también. Entonces la espiritualidad no solamente está en Dios, también está, por ejemplo, en cuestiones como esta que te estoy contando, que mezclan ciencia y simbolismo. Para la diseñadora, dice, en un mundo que se derrumba bajo el peso del ego y del falso desarrollo sostenible, esta colección es una señal. Mira, así vende al menos esto que mezcla moda con una estrella distante que se llama Earendel. ¿Quién diría? Puede ser fuente de inspiración, bueno, en el arte todo puede ser fuente de inspiración y la moda y el vestir también es un arte, incluso la astronomía. Seguimos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar ahora sobre la muerte, porque hay una fundación acá en Chile que se llama la Fundación Muerte y justamente se dedican a hablar de esto, que pareciera que siempre que lo sacamos en la mesa es como, ¿por qué te pones a hablar de cosas tan graves? Ignacio Gutiérrez, psicólogo y director de Fundación Muerte, ¿cómo estás? Nuestro público te da un aplauso, gracias por estar acá. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme, Iván.
Oye, partamos por ahí como esta sensación de que la muerte es un tema tabú. Yo creo que es lo más típico por donde siempre parten todas tus entrevistas, pero es como lo que más me motiva también. ¿Por qué? Uno, ¿será un tema tan tabú? Dos, ¿debería dejar de serlo? ¿Está bien que sea tabú? Es súper interesante la pregunta porque yo creo que hay varias personas que te van a seguir diciendo que es ser tabú por el mismo tabú, ¿no es cierto? Porque te van a reconocer la muerte como algo negativo, especialmente en Chile, porque hay que entender que no toda sociedad de cierta forma lo ve de forma oculta, claro, o negativizado. Porque, basta en la película Coco, ¿no? Claro, exactamente, como a pensar en la cultura mexicana al final, ¿no es cierto? Incluso dentro de Chile mismo uno piensa que es como una idea homologada, como única de la muerte, pero al final si tú piensas en las culturas o los pueblos originarios, también hay diversas actitudes y creencias respecto a la muerte. Pero si que hacer un estudio, no sé, pues hay un estudio de el Parque del Recuerdo con el Instituto de Sociología de la Católica, que hicieron un estudio que se llama Los chilenos, relación de los chilenos con la muerte, que era un estudio como longitudinal que fue como hace una década, y con que hablan exactamente esta idea, de que esta forma acá en Chile 2 de cada 10 chilenos hablan sobre la muerte con sus cercanos, y la misma proporción son los que piensan al respecto. Entonces ya te empieza a hablar de que el tabú sería esta idea de como algo que no se habla, algo que no se conversa, algo que no se piensa, y la idea del tabú entonces empieza, y acá de esta forma donde uno empieza a trabajar, para mí lo que empieza a generar es que cuando algo no se habla, no se piensa, empieza inmediatamente a negativizarse o a evaluarse de forma negativa, y eso empieza a generar ciertos temores que, por ejemplo, perjudica el prepararse respecto a la muerte, y eso a la vez empieza a perjudicar actitudes directas con respecto al acto, de esta forma, fenómeno inevitable. Y es irónico porque, como tú decís, inevitable, no sería loco decir que en muchos aspectos de nuestra vida la muerte la guía, también de alguna manera, nos pone plazos de repente, ¿no? Y aún así no queremos hablar de esto. ¿Qué cachos, por decirlo así en fácil, creéis que hace aparecer el hecho de que no se hable tanto de la muerte? ¿Qué cacho? Por ejemplo, el hecho de que tú no sepas, por ejemplo, que sepas que tengas una cuota mortuoria, por ejemplo, o que hayan abuso por parte del mercado de la muerte cuando tú te mueres o se muere un familiar. A ver, cuéntanos de eso. Como porque, mira, cuando alguien se muere, ¿no es cierto? Tú estás ahí y estás en un momento catastrófico, en un momento que se te desgarró un poco los afectos y te ves un poco superado por la situación, y ahí inmediatamente hay, mira, sin ofender a nadie, sin ofender a la industria funeraria. A la industria funeraria. Claro, sí. Pero de esta forma hay algo, por ejemplo, que se llamaban mucho los buitres, que tú en los hospitales, en las clínicas, de repente se moría alguien y estaban afuera de las funerarias. A la huaite de que alguien se muera, para imponerte, casi como los mecánicos de Julio, ¿cachai? Que a la huaite te dicen, oye, esto sale esto, y ahí uno, si es que no está preparado, en cuanto no solamente en el plano económico de saber cuánto sale un funeral, con qué uno cuenta por derecho en Chile, por ejemplo, que es lo que te digo, la cuota mortuoria, que tenemos hasta 15 UF por la previsión social. O sea, tenía hasta casi 600, entre 600 y 1 millón para pagar de esta forma tu funeral. No necesariamente el entierro y la incineración, la cremación. Pero de esta forma todos estos elementos que están diciendo que la muerte es un proceso práctico, también tiene otro lado que también es el lado afectivo y el lado ritual, que si es que uno se prepara, uno no conversa, al momento que uno se está muriendo, el mismo duelo personal o el duelo de los otros se ve complicado. Porque uno empieza a abordar este fenómeno desgarrador desde una inconsciencia absoluta, que empezáis a buscar sentido a este proceso que estáis muriendo, que estáis viviendo, y eso puede generar mucho temor, por ejemplo, mucho terror. Y por parte de tus familiares, el no haberlo hablado, el no conversar qué es lo que tú deseas que suceda con tu cuerpo o que suceda en tu muerte, también perjudica mucho el proceso de duelo del otro, porque tampoco saben qué hacer en el momento de tu propia muerte. Oye, Ignacio, y de hecho que interesante que lo dividáis en dos cosas, porque por una parte está el lado práctico, o sea, no saber de un tema, que es como lo que de hecho pasa muchas veces con los partos, claro, que son como cifras oscuras y que no te enteráis hasta que ya estás enfrentado a la realidad. Pero también está esto otro como de la búsqueda de sentido, que me interesaría profundizar más en eso, porque en algún momento acá en el programa partimos haciéndonos la pregunta, ¿por qué celebramos los cumpleaños? Claro, y nos vamos en la volada, decimos que, bueno, entre otras cosas, que es raro celebrar algo que no es un logro tuyo, pero también yo después termino con una propuesta, no sé si la compartís, pero como que el cumpleaños nos ayuda a ir dividiendo nuestra vida e ir haciendo el acercamiento a la muerte cada vez más natural, ¿no? Si celebramos solamente el 99, ¡puah!, nos llegaría de una. En cambio, ir de un año en un año como que nos va acercando a esta inevitabilidad. Más allá de que si compartí o no aquello, profundicemos en esto del simbolismo, porque una cosa es que me embarren con plata, pero la otra es, chuta, que se me venga la vida encima cuando veo que la muerte se acerca. Es que es muy interesante el ejemplo que esté dando del cumpleaños, que la otra creo que en un programa de radio me estaban preguntando el semejante y nos pusimos a pensar algo parecido, que tenía que ver con que el rito, por ejemplo, el rito ritma.
el rito te ritma la vida, te establece cierto, lo que tú me dices del cumpleaños, que te va poniendo como Tiempos. haciendo una marca, Claro. tiempo, que el tiempo de esta forma es un continuo, ¿no es cierto? Como en términos generales uno debería entender que el tiempo es un continuo y nosotros lo vamos marcando, e incluso, por ejemplo, si uno piensa en las órbitas tampoco son algo que está orbitando, no necesariamente es un ritmo constante, sino también es algo que está atravesando el espacio. Nosotros nos inventamos el cuento. Nosotros inventamos el cuento, el ritmo. Entonces yo siento que el rito, que ritma el tiempo, te va estructurando y dando un orden que genera cierta tranquilidad psíquica. De esta forma, el orden igual genera cierta tranquilidad psíquica. El desorden, la entropía, como que tiende como también a generarlo, esta incertidumbre que al final como que empieza a perjudicar de esta forma, puede generar incluso angustia. Entonces, me pasa que el ritmo, esta idea del ritmo, el rito, ayuda a generar ese sentido que de esta forma puede ayudarte a hacer una transición más tranquila. Entonces, sí que uno dice, esta idea del sentido, ¿no es cierto? De decir como, yo creo en esto al momento de mi muerte, el momento que tú te estés muriendo, si bien van a aparecer otro tipo de angustia y otro tipo de dolores, probablemente esa idea que tú has ido construyendo te permita agarrarte de algo para que ese temor y esa angustia no te desborde. Entonces, ese sentido que digo como en la experiencia subjetiva, porque podríamos hablar ahora de la experiencia del deudo, de esta forma que es podemos dejarlo aparte, que también es otra parte, pero en la medida que uno se va desarrollando, y aquí por ejemplo yo lo vi mucho por ejemplo en mi abuelo, cuando muere mi abuelo, que yo pensaba que era agnóstico total. Al momento final... ¿Que tú eras o él? Él era agnóstico. Que de esta forma que él no era creyente, no era practicante. Al momento de la muerte, cuando no pensó nunca un método o una creencia alternativa, o un rito alternativo, terminó agarrándose de lo primero y todos terminan agarrándose de las religiones. Por ejemplo, acá en Chile lo cristiano es muy fuerte porque hay un monopolio de la religión cristiana respecto a la muerte. Sí. Entonces, si que a ti eso no te hace sentido, imagínate que estás muriendo y entonces no sabes de dónde agarrarte y empiezas a ver cosas, empiezas a sentir cosas, porque eso ya está demostrado. Que en el momento de la muerte tú empiezas a ver, a sentir cosas. Imagínate eso, estás ahí en un vacío de sentido y te empiezan a aparecer cosas que te empiezan a angustiar. Entonces, si que uno llega a ese momento, si que uno está preparado, se ha pensado y hablado al respecto, quizá uno llega con un conocimiento que de esta forma inviste esta situación con más sentido. Uno podría decir que, claro, el más allá, no vamos a entrar en el detalle de si existe o no existe, eso no le compete a la ciencia, pero el efecto que tiene sí le compete, le da un sentido. Entonces, a esta muerte es como, no va a ser tan terrible. Me ha pasado conversar con gente sobre el tema de la muerte, y es como, oye, ¿qué pensáis tú? Preguntándome a mí. Y yo digo, o mi forma de verlo es que se apaga. Se apaga negro, se acabó. Claro. Cerramos por fuera. Adiós. Eso es lo que yo creo. La conciencia de que existir y chao nomás. Y me dicen, oh, ¿en serio? ¿Pero cómo ser tan fome? Así como, pero qué terrible, ¿no? Y la verdad es que sí, yo admito que mi manera de verlo puede ser hasta fome. Es bastante aburrida comparado con lo otro. Pero el creer en un más allá, o en la reencarnación, o ponle el significado que queráis, hace que la muerte, yo creo, sea más amable, ¿o no? Es que ahí entramos en dos puntos, porque es muy interesante lo que me decís, pues, como decir, yo creo en esto. La pregunta es cuánto has pensado y hablado al respecto, o investigado por interés, así como para construir realmente esa creencia. ¿Cachai? Porque al final, si es que estamos en una sociedad, como partimos al principio, en la cual no se habla, no se conversa, no se piensa, la ciencia misma, hay un autor, Edgar Morin, que parte diciendo que en un momento, no sé, por el nacimiento, el sol y la muerte eran dos fenómenos que no podíamos ver directamente, porque el sol te encandilaba y la muerte de esta forma era muy oscura, y de esta forma el sol lo empezamos a investigar y la muerte quedó renegada. Pero yo siento que hoy en día igual estamos investigando más la muerte, entonces hay más información para crear otros tipos de creencias que no son la idea, por ejemplo, de que ya no viene nada, o que hay una trascendencia. Puede haber un gris. No, hay un gris. Una tercera vía. Hay un mil. Y una cuarta, y quinta y sexta. No, hay mil. Incluso la ciencia hoy en día está dando como nuevas preguntas, porque tú pensás en la conciencia, y no sé si hay leído lo que está sucediendo ahora con los xenobots, como esta idea del tercer estado entre la vida y la muerte, porque hay células que después de muertos se siguen reorganizando, que es un poco mi línea de pensamiento de la muerte, de creencia de muerte. ¿Cómo que viene construido de esta forma en la idea de que si es que la conciencia no es un fenómeno netamente cerebral, sino como distribuido en el cuerpo, en el momento de tu muerte, que además la muerte es un fenómeno práctico que se define en el 68, la actual, como el 68 y Harvard. Entonces también el que te define algo como muerto también es una pregunta de sentido. Porque algo que te diga como, ok, este es el límite de un límite como absolutamente dicotómico entre algo vivo y algo muerto, sin entender que la muerte también es un proceso, la vida y muerte es un proceso continuo,
De forma, esa marca también es política. ¿Y cómo incluso. sería, para profundizar como en la manera en la que tú entiendes la muerte, que me recordó mucho, hablábamos en otro programa sobre por qué el frío nos da pena? Y nos metimos ahí en el tema de la enacción, que es todo lo de Varela, Maturana, y en fácil, en la palabra gringa es embodied, o sea que también está en el cuerpo, o más en fácil todavía, que la mente no está solamente en tu cabeza, por ponerlo de alguna manera. ¿Cómo eso lo haces conversar con una idea de muerte? ¿Cómo sería la muerte entendiendo que, o suponiendo que eso fuera así? Claro, en la idea de esta forma, la muerte definida actualmente es la muerte como que tú pierdes las funciones cerebrales. Claro. Una muerte irremediable o una detención absoluta de tus funciones cerebrales. Y eso se hizo porque surgieron en el 68, surgieron los trasplantes de órganos. O sea, muy pragmática la cuestión. Porque antes era, ¿no es cierto?, cardiorrespiratoria. Entonces, ahora que así te dicen, ok, esta es la marca. Entonces, cuando a mí me digan, estoy muerto, eso va a ser la muerte de mi cerebro. Pero si yo comprendo como psicólogo, yo siempre comprendí que mi mente estaba distribuida, que mi mano tiene hasta neuronas y está pensando y piensa y tengo conducta. El momento que alguien me dice, esto se murió porque tu cabeza ya no sigue, todo sigue, algo sigue. Ya, entonces esa cuestión quizás ya no es una experiencia consciente, pero yo sí creo que hay una experiencia ahí. Ya. Entonces, yo me defino como putrefaccionista, ¿ya? Que es una línea que de esta forma que ahí hay una experiencia que se distribuye y se prolonga a través de la putrefacción, de esta forma, y que se da en un estado de que finalmente hay una reorganización de todas esas entidades que te componen, porque si uno empieza a entender que tu mente es una ecología de entidades que están los virus, las bacterias, los hongos, creo que el 20% son células humanas en el cuerpo, po. Entonces todas esas cuestiones te componen tu experiencia del mundo y de repente te declaran muerto y eso igual continúa por harto rato. Oye, en la fundación hablan de estas y otras cuestiones, de hecho ahora me hace sentido a partir de lo que nos dijiste al principio, ¿no? Que uno de los problemas prácticos, más allá de todo este simbolismo que hemos comentado ahora, es que te pueden ver la cara con temas como los funerales a la hora de llegar la muerte, si es que no hablamos de ello. Y de hecho es parte de una de las tantas charlas que ustedes ofrecen. Hay una persona de la funeraria. Cuéntanos sobre lo que hacen con la Fundación Muerte, tener un encuentro ahora en noviembre. Si les ha gustado lo que hemos conversado, yo creo que les va a gustar también ir para allá. Sí, también lo que voy a hablarle ahora, porque esta fundación la cofundamos con Macarena Gutiérrez, que es mi hermana y que trabajamos en muerte ya hace varios años, y que con quien corregimos, y ella está dirigiendo mucho la parte de la fundación que tiene que ver con el acompañamiento de muerte, ¿ya? Y ahora se va a desarrollar entre el 6 de agosto y el 3 de septiembre de este año, se va a desarrollar el ciclo formativo online de acompañamiento en procesos de muerte, ¿ya? ¿Y en qué consiste esto? Como lo que estás diciendo tú, es exactamente abordar lo que partimos hablando. Este va a ser un espacio en el cual se le va a entregar a las personas herramientas tanto prácticas como afectivas para cuidar y acompañar a personas que se están muriendo en su proceso de fin de vida, como le suelen llamar a otras personas, y darle un enfoque que nosotros como comunidad y como familiares y como los otros que acompañan a un muerto tenemos mucho que hacer en este proceso, y no hay que dejarlo todo ni a la medicina, ni dejarlo todo a esperar que el Estado nos dé una respuesta sobre, por ejemplo, la ley de eutanasia o la ley de otras formas de asistencia en fin de vida. Y en este programa hay 5 sesiones, entre las cuales va a estar, por lo menos, por ejemplo, creo que va a estar en el próximo programa la María Ignacia Magulife, sí, el mundo de la dura de la muerte, que ahí ella va a hablar, por ejemplo, de cuál es el proceso de muerte, qué es lo que se ve, cómo abordarlo y cómo cuidar en ese proceso. Pero también va a estar Francisco Severino, que de esta forma él tiene una funeraria en Valparaíso, que él es un gran formador del acompañamiento de Macarena, y que de esta forma él va a hablar de la parte práctica de cuáles son los temas, los actos y de esta forma los elementos que constituyen un funeral en términos prácticos, desde la urna hasta, por ejemplo, la cuota mortuoria. Y también por otro lado va a haber, no sé, pues va a estar Barraza, que de esta forma es una artista y tanatóloga mexicana, y que ella va a hablar de la parte del rito, de cómo hacer el rito. Va a haber otra, que es la Elizabeth Pérez, que ella de esta forma es de SOCEP, que es la Sociedad Científica de Enfermeras Paliativas, y que ella va a hablar, por ejemplo, de la voluntad anticipada, que no sé si escuchó alguna vez de la voluntad anticipada. No, así como en un tuit. Ya, es como el documento que uno puede dejar con tu voluntad respecto a qué quiere que suceda con tu muerte. Ya. Y que eso es algo que en este momento no es vinculante en Chile, que hay otros países que sí lo es, pero de esta forma es un documento que se ocupa para que tú, de preparación, es un documento que tú desarrollas para dejar explícito qué quieres que suceda con tu cuerpo, qué quieres que suceda con tu rito, qué quieres que suceda. Funciona como un testamento ritual y un testamento de sentido, al final. Entonces, al final, eso te ayuda a tus familiares a tomar decisiones al momento de tu muerte. Y por último, también va a estar... ¿cómo se llama ella? Mira, ¿Lo podemos decir al final? Lo podemos decir al final. Lo podemos decir al final. Oye, Ignacio, porque quería decir, te habrás dado cuenta que tenemos preguntas fascinantes acá en este programa, pero también tenemos juegos. Me encanta. Como por ejemplo, La ruleta.
Aquí está hermosa, preciosa nuestra ruleta con muchos colores. Cada uno de estos colores, Ignacio, se corresponde con una pregunta que haría un niño, niña, puede que hasta un adolescente, puede que hasta un adulto, la verdad, porque la muerte es muy transversal, sobre el tema de la muerte. Todo lo que hemos estado conversando, preguntas populares, y la idea es que tú la respondas, ojalá, lo mejor sintética, posible. puede ser sintética. Sí, sin evadir como los candidatos. Sin evadir. Ignacio Gutiérrez, hagamos girar la ruleta a la cuenta de 1, 2 y 3. Gira la ruleta, conversamos con el psicólogo Ignacio Gutiérrez, director también de la Fundación Muerte, sobre, adivinen qué, la muerte y la vida también. Ojo, se detiene en el color casi celeste, ambiguo. más bien color ambiguo, color zombie sería acá, entre la muerte y la vida. No, color morado, definitivamente. Como una continuidad. Exacto, una continuidad. Así está, en cualquier color, Sí. da lo mismo. Ya, veamos qué pregunta es el color morado para Ignacio Gutiérrez, psicólogo, director de Fundación Muerte. ¿Se puede morir de pena? ¿Qué dice el experto? Qué interesante. Yo creo que se puede generar patología a partir de la pena que te llevan a la muerte. A ver, desarrollo. Como por ejemplo, trabajando en Chaitén, me hablaron mucho de que muchas personas desplazadas estaban con tanta pena que se fueron apagando a poco y se morían. O la pena por amor, también un desgarro tal que empezáis a perder de esta forma funciones que motivan la vida. Pues. Igual es imposible considerar que hay una desconexión entre el sentido dado por la mente y esta forma del organismo. Yo creo que uno termina enfermándose, nos pasa mucho, ¿no es cierto? Yo estaba estudiando psicología, en un momento tomé psicología de la salud y tuve mucho ejemplo del caso del cáncer, pues, que después, ¿no es cierto?, después de angustia muy profunda, se producen de repente cánceres. Entonces, ¿qué dirías tú que es lo que, ya ahí nos metemos de repente en fisiología, pero desde la psicología, ¿cómo lo podemos responder? Porque hay gente que dice, oye, tranquilo, si nadie se ha muerto de pena. Pero parece que algo de cierto hay en esa frase, ese saber estoy de popular. acuerdo. Yo creo que te puedes morir de pena, pero es que no te mueres de la pena. No es que la pena sea un patógeno, pero de esta forma una pena te puede bajar la defensa, o te puede llevar al suicidio. O sea, de esta forma te puede llevar también a tomar decisiones respecto a tu propia vida. Y la pena generalmente, parece una obviedad lo que voy a decir, pero está vinculada con el morir, y la felicidad pareciera que está vinculada con el vivir. Insisto, parece ser una obviedad lo que digo, pero creo que de ahí viene mucho del tabú también, como de querer evitar lo negativo. Claro, o sea, es que yo creo que estaba por eso. El tabú te lleva a poner esta polaridad entre la vida, lo bueno, la muerte, lo malo. Porque habrán otras personas, yo he visto, o sea, uno conoce procesos en los cuales la muerte es algo necesario y vivo, o sea, podríamos decirlo, y feliz. Porque es algo que la persona está buscando hace mucho tiempo, que son las discusiones, por ejemplo, de la muerte asistida. Claro. De esa forma son personas que están sufriendo y ahí, mira, ahí se invierte. Está bueno, porque ahí se invierte, porque de toma, la vida es sufrimiento y la muerte un descanso. Y ahí cambiaste la metáfora. De esta forma ya no cambiaste, la muerte no es lo negro y la vida lo ha iluminado, la luz, sino que de esta forma tienes un proceso en el cual la vida es muy oscura porque es puro sufrimiento y la muerte es una transición hacia un espacio más tranquilo, un espacio mejor, o una vida mejor. Que esa incertidumbre de no saber lo que viene después a veces es mejor que la vida que tiene la certeza de que está sufriendo absolutamente. Ahora, lo bonito de todas estas reflexiones es que nunca vamos a ver, ¿o sí? Que nunca más. Es que ¿hasta qué punto? Es ese lado, porque alguien acá en la tele podrá estar diciendo ya, sí suena bonito, pero esos son cuentos que uno se cuenta para llegar bien. Estamos viviendo como con la pastilla de la ignorancia de Matrix, ¿no? Claro. Como comprobemos realmente que hay, pero no importa tanto lo que hay después, sino que más bien cómo nos imaginamos eso que viene después. En parte, pero también yo creo que eso es lo que te decía al principio, como ya que estamos en All You Need Is Love, que me encantaba, porque yo escuchaba mucho este programa también en la radio antes. Buena. Que está súper interesante lo que está pasando con la ciencia, que la ciencia igual está investigando la muerte y está empezando a ver cosas. No sé, hace un año salió esta idea, por ejemplo, que uno puede ver que las mitocondrias emiten ciertos gases, entonces hay una iluminación que se acaba cuando se acaba esa vida, entonces, se está estudiando eso, pues entonces hay procesos que de esta forma sí puede ser, o sea, si uno creyera que la ciencia es la que te da las respuestas de la cosa, o sea, de la vida, de los fenómenos, la ciencia está empezando a estudiar mucho la muerte. Y desde los 80, por ejemplo, se estudiaba la experiencia cercana a la muerte y se encontraban ciertas experiencias. Entonces, no sé, por el Raymond Moody típico, que era este fisiólogo, ¿no es cierto?, y filósofo que estudió mucho, personas que habían muerto y revivido clínicamente, te contaba de personas que tenían experiencia. Entonces, yo creo que sí, lo que te decía es como, si es que la muerte es un continuo, yo creo que sí tenemos acceso a preguntas como hasta cierto punto. Y después igual tenemos respuesta de que algo sucede con el cuerpo y ahí uno saca y reflexiona y puede sacar conclusiones o sus propias conclusiones. Y en verdad, público, yo no acá estoy diciendo como que hay una definición de la muerte. El punto es pregúntense, convérsenlo y lleven ustedes
a una conclusión y pensar y un sentido respecto a la muerte. Ignacio Gutiérrez, psicólogo, fundador, además. Uno de los cuantos, cofundador, sí, porque después se enojan, director de la Fundación Muerte también y cofundador de la misma. Te doy el tiempo, no sé si tiene el nombre de la otra persona que querías destacar, porque van a estar haciendo unos cursos en la misma Consuelo Fundación Trujillo. Muerte. ¿Quién? Consuelo Trujillo, que ella es psicóloga de la clínica de duelo y que va a estar también hablando de cómo se acompaña a través de la escucha activa. Y me gustaría también, si que estamos terminando, como... Hay un congreso de la muerte. El encuentro, sí, es que nosotros desarrollamos cada año, desde el 2015, desarrollamos el encuentro interdisciplinario sobre la muerte, EIM, que lo pueden buscar más fácil, y este encuentro, cumplimos 10 años, que esta vez tenemos fondos adjudicados del Ministerio, también tengo que decirlo, ¿no es cierto?, el Ministerio de la Arte, la Cultura y el Patrimonio, y que nosotros desarrollamos un encuentro que tiene varias actividades durante el año, entre los cuales tenemos una jornada el 25 de octubre en Centro Perdido, acá en Santiago, y en la misma jornada que conjuga exposiciones de arte, música, performance, literatura, comida, con conversatorio con especialistas y agentes de la muerte, y esto lo vamos a realizar el 25 de octubre acá en Santiago, el 15 de noviembre en Valparaíso, y esto también va a estar acompañado de exposiciones temporales que se van a realizar en Palacio Pereira acá en Santiago y en el Centex de Valparaíso, allá en Valparaíso, junto además con algunos talleres que vamos a realizar de arte mortuorio, que son interesantes. Por ejemplo, dar un taller de marmolería, de un taller de coronas florales, ese tipo de cosas. Entonces, este encuentro, de esta forma, son jornadas, son diversas actividades que buscan como fomentar esta plataforma que tenemos nosotros de reflexión, conversación y difusión. Ignacio Gutiérrez, psicólogo, director de la Fundación Muerte, la invitación hecha, entonces búsquelo en Google, Fundación Muerte, porque este encuentro va a ser como lo que acabamos de conversar, pero por 1000 y mucho más interesante. Así que ahí nos vemos también, Ignacio. Nosotros seguimos con más All You Need Is Love. Hablamos de tanto que ya tengo la boca seca, así que vamos a tomar un poquito de agua. Así. Mi mamá siempre me decía, no sorbetes, van a creer que eres mal educado. Y mírame ahora, mamá, en un programa de televisión sorbeteando. ¿Ya de qué hablamos? ¿Qué hace que respetemos a alguien? Fue la pregunta que te hice al principio del programa. ¿Por qué respetamos a algunas personas y a otras no? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? ¿Es lo mismo respetar que admirar, por ejemplo? ¿Qué relación tiene el respeto con la autoridad? Bueno, esa y otras preguntas puedes revisarlas en el YouTube o Spotify y te vaya al principio del capítulo de hoy día, te damos la respuesta. También hablamos, sí, deberíamos estar en Spotify, bueno, si no, me mandan el reclamo y lo tratamos de solucionar. Hablamos sobre astronomía con Constanza Giovanninis, una noticia de un cometa que se dirige al Sol o más o menos cerca, no es que vaya a chocar, pero bueno, ahí también puedes revivir esa conversación. Y recién hablábamos sobre la muerte. ¿Por qué no hablamos de la muerte? ¿Deberíamos hablar de la muerte? Bueno, claro que sí. Hay una respuesta práctica para eso, que no te vean la cara a la hora de cobrarte el precio después en la funeraria. Y la otra también, que estés preparado y que cuando llegue el momento de lo inevitable, no te vayas a la B, como diría Tano Passman, ¿no? El señor, búsquenlo, chiquillos, si no conocen Tano Passman, un hombre que se enoja mucho porque su equipo se va a la B y grita, nos vamos a la B, nos vamos a la B. Ya. Para que no seas tú, ya me están apurando, me voy a despedir y nos vamos y nos encontramos en otra. Que estés muy bien. Chao, chao.